Eh, Al público oyente nuevamente agradecerle por su presencia y en esta ocasión tengo el honor de presentar a la doctora Jennifer Smith Bohórquez Barrera. Ella es doctora en matemática, grado obtenido en la Universidad Federal del Río de Janeiro y también obtuvo su postdoctorado en la Universidad Federal Fluminense. Actualmente ella se ha desempeñado como profesora de la Universidad Federal de Oruro Preto. Su área de interés es sistemas dinámicos y teorías ergónicas. Bien, el título de la conferencia del día de hoy, pues ella nos va a presentar con un tema titulado Sobramiento y entropía topológica de los dimorfismos Morse-Small inducidos en el hiperespacio de los continuos. Bien, doctora, le agradecemos en este caso su presencia. Podría dar inicio a su ponencia. Bueno, muchas gracias. Entonces, como acabaron de presentar, el título es Sombreamiento y entropía topológica. Entonces, son dos propiedades que vamos a estudiar, dos propiedades dinámicas que son importantes y están relacionadas con el caos de un sistema dinámico, pero vamos a estudiar específicamente las funciones inducidas en el hiperespacio de los continuos de los difeomorfismos Morse-Smith. Entonces, aparece aquí dos sistemas dinámicos. Aparece los difeomorfismos Morse-Smith y por otro lado aparecen las funciones inducidas. Y nuestro objetivo es poder entender un poco qué acontece con esas dos propiedades de las funciones inducidas de estos difeomorfismos Morse-Smith. Entonces voy a explicar cada uno de los objetos que aparecen aquí en el título de la presentación y vamos a ver qué pasa con estos sistemas, con estas funciones inducidas en el hiperespacio y por qué es interesante estudiarlas también, ¿no? Entonces, como estaba diciendo, el objetivo es estudiar estas dos propiedades, sombreamiento y entropía topológica, que ya voy a definir cada una de ellas con más detalle más adelante. Entonces, observen, aquí tenemos un difeomorfismo Morse-Smith, que también vamos a ver la definición de ese difeomorfismo Morse-Smith y por qué es parte de nuestro objetivo de estudio esos difeomorfismos Morse-Smith. Este de aquí es lo que representa las funciones inducidas en el hiperespacio. Entonces, por un lado, tenemos que las órbitas de los difeomorfismos Morse-Smith y por otro lado vamos a tener las órbitas de la función inducida en el hiperespacio de los continuos. Aquí en este caso consideramos una condición inicial, o sea, un punto en el espacio, en este caso va a ser una variedad de dimensión n, pero vamos a traer aquí casos de dimensión 2 para conseguir entender un poco las ideas y conocemos la estructura las órbitas, la estructura de las órbitas dada una condición inicial. En el caso de la función inducida, lo que tenemos aquí es que A es un subconjunto compacto y conexo. Y cuando iteramos, o sea, la órbita de ese conjunto que es compacto y conexo, que ahora sería nuestra condición inicial, solo que en el mundo del hiperespacio de los compactos y conexos, que vamos a llamar los continuos. Entonces, en este caso, lo que queremos de alguna manera es estudiar cómo es que si cogiendo un conjunto compacto y conexo, o sea, estamos cogiendo una cantidad, hay varias órbitas al mismo tiempo, y cómo es que ellas se van moviendo en el espacio. Bueno, entonces vamos a iniciar con algunos conceptos básicos de sistemas dinámicos. Yo solamente voy a traer aquí los que van a ser necesarios para entender un poco el objetivo. Entonces, vamos a suponer que f es una función continua y que x es un espacio métrico y compacto. Los puntos fijos, el conjunto de todos los puntos fijos, son los puntos de la función, de modo que cuando iteramos una vez, la imagen de él regresa a él mismo. El conjunto de los puntos periódicos va a ser todos los puntos que cuando iteramos en algún momento, él va a regresar.
Y por otro lado vamos a tener el conjunto de puntos no errantes. Entonces, ¿qué significa que X sea un punto no errante? Entonces voy a compartir por aquí. Vamos a suponer que tenemos entonces un punto. Entonces, como dijimos ahora, los puntos fijos son los que regresan una vez que iteramos. Los periódicos, bueno, en algún momento él va a regresar, entonces si itera una vez, puede ser que en la segunda vez que iteramos regresa, pero en el caso de los no errantes, entonces lo que podemos tener ahora es que dada cualquier entorno de X, cualquier vecindad de X, puede ser que el X no regrese en algún momento, puede ser que él se vaya alejando, el iterado de él, pero lo que sí vamos a tener aquí es que cerca de él va a haber un punto que regresa. Entonces, en algún momento, cuando iteramos, él va a regresar. Entonces, esto va a ser como decir, en algún iterado, n, esta va a ser la imagen de u, y entonces aquí va a caer fn de y. Y entonces ellos dos están próximos, el y y el fn de y. Pero las imágenes del X, ellos pueden estar cayendo bien lejos de alguna manera, ¿cierto? Entonces puede ser que el X él no retorna, pero alguien próximo de él sí va a retornar en algún momento. Bueno, entonces eso con relación al conjunto de los puntos no errantes. ¿Qué es un difeomorfismo Morses-May y de clase CR? Bueno, entonces para eso los difeomorfismos están definidos sobre variedades riemannianas compactas que junto con la métrica riemanniana se puede ver como si fuera un espacio métrico compacto también. Y en este caso tenemos la conexidad de ese espacio, lo que va a hacer sentido estudiar después sus conjuntos compactos y conexos. Entonces, aquí vamos a considerar variedades sin frontera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de dimensión 1 vamos a tener, por ejemplo, el círculo, y en el caso de dimensión 2 podríamos estar pensando en la esfera y en el toro. Entonces, ¿qué es un difeomorfismo Morses-May? Bueno, un difeomorfismo Morses-May se dice que es un difeomorfismo Morses-May si el conjunto no errante, ¿ok?, consiste únicamente de una cantidad finita de puntos periódicos. Entonces, de alguna manera estoy diciendo que ese conjunto no errante, él es simple, porque él solamente va a tener una cantidad finita de puntos periódicos. Solo que se le agrega más una condición que tiene que ver con la diferenciabilidad, y es que todos esos puntos periódicos tienen que ser hiperbólicos. Y además de eso, las variedades estables e inestables de esos puntos periódicos se intersectan transversalmente. Entonces, vamos a ver aquí qué significa que un punto sea hiperbólico, porque un punto periódico sea hiperbólico, que fue la primera condición. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a pensar como si estuviéramos en el círculo. Un punto fijo P es hiperbólico si todos los autovalores del isomorfismo lineal, o sea, del diferencial de F en el punto periódico que va del espacio tangente de él mismo, suponiendo que él es un punto fijo en él mismo, tiene módulo diferente de 1, ¿ok? Entonces, en este caso, tenemos aquí, estos puntos están representando nuestros puntos fijos hiperbólicos. Y vamos a observar también que tenemos unas zetas aquí en este diseño, significa que cada vez que cogemos un punto aquí, el iterado va a aproximarse cada vez más del otro punto fijo que aparece. Entonces, estos puntos fijos aquí, en el caso del círculo, ellos son puntos que se comportan como puntos fijos atractores y puntos fijos repulsores. Y además de eso, observen que aquí ellos están de manera intercalada. ¿Ok? Bueno, en el caso de dimensión 2, aquí, por ejemplo, vamos a simplificar. Entonces, vamos a pensar en puntos fijos. Aquí tenemos 3 casos. Este de aquí sería el caso en que tenemos un punto fijo que él es repulsor.
Entonces quiere decir que las órbitas, cuando considero puntos cerca de ese punto fijo, las órbitas se comienzan a alejar cuando iteramos. Aquí ese representaría un punto atractor, o sea, quiere decir que los puntos que están suficientemente próximos, cuando se iteran, ellos mueren en ese punto fijo. Y aquí tenemos un punto de silla. Entonces, observen que tenemos aquí una descomposición. Unas en una dirección, que es la dirección vertical, representa el espacio, o en este caso la variedad inestable, y la horizontal representa la variedad la inestable y la estable. Se comporta como punto de silla porque las órbitas vienen, se aproximan tanto del punto, pero después comienzan a salirse de esa vecindad del punto que está siendo considerado. Bueno, aquí estos son los conjuntos, conjunto estable de ese punto fijo y conjunto inestable del punto. Entonces, como vemos aquí en este caso, son todos los puntos de la variedad, de modo que cuando iteramos, el iterado converge para ese punto, para iterados positivos, y en la inestable, para atrás, para iterados negativos, convergen también para este punto. En este caso, estos conjuntos estables e inestables tienen la estructura de variedad. Por eso les llaman aquí de variedad estable e inestable, pero en dinámica topológica también los estudian únicamente como los conjuntos y encuentran varias propiedades sobre ese tipo de conjuntos. Bueno, y entonces en este caso tenemos que las variedades estables e inestables, aquí estamos considerando dos puntos. Aquí tenemos, por ejemplo, un punto atractor. Esto sería un ejemplo en dimensión 2. Este sería un punto atractor. Aquí nos aparece. Un punto atractor, este de aquí un punto de silla, otro punto de silla, un punto atractor y un punto atractor, bueno, y el infinito, porque esto estaría pensado como si fuera en S2, y en el infinito sería un punto repulsor, ¿ok? Bueno, entonces decimos que las variedades estables e inestables de P y Q se intersectan transversalmente si pensemos como si tuviéramos aquí un punto X, ese punto X, él viene de aquí, entonces está en la inestable de este punto acá, pero por otro lado, él va a caer, este de aquí es un punto periódico, ¿no? Entonces, en el estable, él va a morir en un punto periódico atractor. Y aquí tenemos entonces que cuando consideramos los espacios tangentes, bueno, son unidimensionales, cada una de esas direcciones. Entonces ya tenemos esas dos condiciones, que son las condiciones para la definición de difeomorfismo Morse-Smith. Entonces, algunas propiedades de los difeomorfismos Morse-Smith. ¿Cuáles serían? Aquí yo voy a traer algunas, existen otras también, pero voy a enunciar algunas que son las que usamos en este caso. Entonces, por ejemplo, en el caso de que estamos trabajando únicamente en el círculo, los puntos periódicos, atractores y repulsores son alternados. Eso siempre va a pasar, no importa si el difeomorfismo preserva o no orientación, ellos están presentes de manera alternada. En el caso de que preserva orientación, todos los puntos periódicos tienen el mismo periodo, y en el caso de que invierte orientación, entonces todos los puntos periódicos van a tener siempre puntos fijos o puntos de periodo 2, pero ya no va a tener puntos de otros tipos de periodos. Bueno, otra propiedad también muy interesante es que los difeomorfismos Morse-Smith forman un conjunto abierto y denso dentro del conjunto de todos los difeomorfismos. Entonces es abierto y denso, y además de ellos son estructuralmente estables, que significa que si perturbamos un poco ese difeomorfismo por otro difeomorfismo que esté bien cerca, CR, ¿no? Con la distancia CR, entonces, en ese caso, son topológicamente equivalentes, o sea, las dinámicas se van a preservar.
Bueno, y algunas propiedades en el caso de dimensión mayor o igual que 2, ya no vamos a tener esa opción de que los puntos atractores y repulsores se presentan de manera alternada, pero lo que sí vamos a tener es que siempre, siempre va a tener por lo menos un punto periódico atractor y un punto periódico repulsor. Entonces, cualquier difeomorfismo de cualquier dimensión siempre va a tener esa propiedad. Bueno, por otro lado, tenemos la segunda propiedad que una vez que tenemos ahí las variedades estables e inestables de esos puntos. Recuerden que aquí el no errante es compuesto por una cantidad finita de puntos periódicos, entonces la variedad toda va a ser la unión de las variedades estables de los puntos periódicos o la unión de las variedades inestables de esos puntos periódicos. Bueno, por otro lado tenemos que si P es un punto periódico atractor, entonces existe un punto periódico repulsor, de modo que las variedades estables e inestables se intersectan. Entonces, siempre que yo tengo un punto, voy a poder encontrar otro que es llamado de Q, de modo que esas dos variedades estables e inestables se intersectan transversalmente. Otra información que vamos a necesitar es que además de que se intersectan, esas variedades estables e inestables van a formar un conjunto abierto dentro de la variedad. Por otro lado, bueno, los difeomorfismos Morse-Smale forman un conjunto abierto, pero ellos ya dejan de ser densos cuando consideramos n mayor o igual que 2, pero continúan siendo estructuralmente estables. Bueno, entonces vamos a considerar aquí, vamos a estudiar primero qué es lo que pasa con la función inducida en el hiperespacio de los continuos. ¿Qué tipo de informaciones conseguimos en este caso? Entonces vamos a considerar nuestro difeomorfismo Morse-Smale y aquí tenemos dos resultados, que es el teorema A y el teorema B. Bueno, el teorema A, en este caso, es que si F preserva orientación, entonces el conjunto no errante está formado por todo S1, porque S1 ahora hace parte de la función inducida en el hiperespacio, es la colección de todos los subconjuntos que son compactos y conexos. En particular, S1 es un compacto y conexo. Y cuando iteramos S1, o sea, la imagen de S1 es S1 también. Entonces, él es un punto fijo para esta función inducida. Y por otro lado, bueno, con los puntos periódicos de F, estaremos formando aquí los puntos periódicos de la función inducida en el hiperespacio. Entonces, el no errante, observen que va a ser parecido como el no errante del mismo difeomorfismo Morse-Smale. Está compuesto por una cantidad finita de puntos periódicos. Y en este caso ya no tenemos más la estructura de hiperbolicidad o de diferenciabilidad. Estamos simplemente mirando las propiedades topológicas. Y en el caso de que F invierte orientación, entonces el no errante del inducido van a ser puntos periódicos de periodo 2 y los puntos fijos que van a ser inducidos en el hiperespacio también. Y por otro lado, entonces, la función inducida no tiene la propiedad de sombreamiento, que es el segundo, el teorema B. Bueno, entonces, antes de hablar un poco sobre la demostración del teorema A y del teorema B, quería mostrar porque allá en el título aparecía entropía topológica y la propiedad de sombreamiento. Entonces, en este caso, el hecho de que nosotros sabemos de que el no errante es compuesto por una cantidad finita de puntos periódicos, esto nos va a garantizar que la entropía topológica de ellos es cero. ¿Por qué? Porque la entropía topológica, que es un número asociado a un sistema dinámico para decir si es caótico o no. En caso que sea cero, decimos que no es caótico. En caso de que sea positivo, vamos a decir que es caótico.
Entonces, en este caso, los difeomorfismos Morse-May tienen entropía cero porque el no errante de ellos es formado por una cantidad finita de puntos periódicos. Y además de eso, por el teorema A vamos a poder concluir que la entropía topológica de los inducidos también tienen entropía cero. Y por otro lado, bueno, ¿por qué la propiedad de sombreamiento? Existen otros tipos de hiperespacios, que es el hiperespacio de los compactos, el hiperespacio de los conjuntos finitos, el hiperespacio de los conjuntos que tienen a lo máximo n puntos. Entonces, por ejemplo, ya se había estudiado el hiperespacio en el inducido, la función inducida en el hiperespacio de los compactos, y se sabía que si F tiene sombreamiento, sí, solamente sí, el inducido en el hiperespacio de los compactos, únicamente de los compactos, tiene también la propiedad de sombreamiento. Ese es un resultado de Wood y Fernández. Y ahí ellos estudiaban también algunos otros inducidos en otros hiperespacios, pero el hiperespacio de los compactos y conexos ahí no se sabía si realmente la propiedad de sombreamiento se puede decir sube al hiperespacio o si baja para el espacio base. Entonces, en este caso, lo que nosotros encontramos fue un contraejemplo o varios contraejemplos, porque los difeomorfismos Morse-May al final forman un conjunto de difeomorfismo, forman un conjunto abierto y denso en el espacio de los difeomorfismos. Entonces, todos ellos tienen la propiedad de sombreamiento, pero el inducido, la función inducida en el hiperespacio de los continuos, no tienen la propiedad de sombreamiento. Bueno, entonces vamos a ver aquí el hiperespacio CS1, que es lo que representamos, la colección aquí de todos los conjuntos que son compactos y conexos. Este hiperespacio, él es homeomorfo al disco. Entonces, por medio de este homeomorfismo lambda, aquí vamos a tener la definición de ese conjunto lambda. En este caso, esta función lo que hace es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, cuando el compacto y conexo es todo S1, entonces vamos a asociarlo con el centro. Y cuando es un arco, por ejemplo, aquí este arco que representa en S1, ese arco con extremos puntos rojo y azul, este arco de aquí va a representarse con el punto en amarillo que aparece dentro del disco. ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí M de A significa el punto medio de A en S1 y L de A significa el comprimento de la longitud de este arco. Entonces, entre mayor sea el comprimento del arco, más próximo va a estar del origen del disco. Y entre menor sea el comprimento de ese arco, bueno, va a estar más próximo de la circunferencia. Esto también está dentro de un artículo del profesor Illanes y los libros, y el libro de él también aparece este tipo de información para los que estén interesados. Entonces, pensar en este caso, cuando tenemos el difeomorfismo en S1, el hecho de que la dimensión sea baja, aquí nos permite ver cómo es, de alguna manera, el hiperespacio de los continuos, porque ahora va a estar representado con un disco. Cada punto en el disco me va a representar un arco en S1. Bueno, y a partir de aquí, entonces lo que podemos ver, aquí vamos a ver con un ejemplo, este de aquí va a representar un difeomorfismo Morse-May, es un ejemplo que es conocido como el polo norte, polo sur, solo que aquí, bueno, por cuestiones, el polo sur está aquí, el polo norte está aquí. Entonces la función es f de x igual a x más seno de x sobre 2. Aquí observemos que cuando miramos para el gráfico de él, entonces vemos que este punto de aquí, él se comporta como un punto atractor
y el 0 aquí en este caso se comporta como un punto repulsor. Entonces aquí vemos, este de aquí estaría representando el 0 está asociado aquí con 2pi, estamos identificando los extremos de ese intervalo. Entonces este de aquí, este punto se comporta como un repulsor y este aquí se comporta como un atractor. Este sería viendo únicamente, entonces la imagen de la izquierda es como si fueran los iterados mirando para el gráfico de esa función. Y aquí estamos viendo en el disco como en la circunferencia, en S1, cómo se comportan los iterados. Bueno, entonces, como les mostré ahora, ya vimos, por ejemplo, este arco de aquí, recuerden que este es un punto fijo que representa el 0 y este de aquí es el otro punto fijo porque tiene dos puntos fijos, este de aquí es repulsor y este de aquí es atractor. Entonces, cuando vamos a ver en el hiperespacio, este arco aquí de color morado claro, ¿no?, se representa con este punto aquí y este otro arco se representa con este punto aquí. Cuando iteramos este arco o la imagen de ese arco, como estos dos puntos son fijos, va a continuar siendo ese mismo arco. ¿Ok? Entonces, aparecen más puntos fijos ahora en el disco. Aparece el centro, que está representado con todo ese 1. Va a aparecer estos dos puntos y estos dos puntos fijos que como conjunto unitario también forman un punto atractor y repulsor. Bueno, y en este caso podemos ver entonces la dinámica de ese polo norte y polo sur. Observen que se divide de alguna manera como se particiona en algunos pedazos. Aquí esas flechas indican el movimiento. Entonces, de alguna manera se comporta como un Morse mail en el siguiente sentido. Los puntos, ese punto fijo, punto fijo, punto fijo, punto fijo, punto fijo. Este de aquí se comporta como un atractor. Todas las órbitas que están aquí sobre esta curva, ellas mueren en este punto, los que están aquí también. Y bueno, si estamos por aquí, entonces él va a dar la vuelta aquí porque este F se comporta como si fuera una silla, viene aquí cerca y después va y muere en D. Igualmente del otro lado, solo que en este caso los puntos aquí ellos van, se aproximan de F y después van a morir en C. Y los puntos que están aquí son un poco diferentes porque aquí va a dar como si fuera la ala de una, es como si representara aquí pequeños círculos. Entonces aquí lo que pasa es que un punto aquí viene y da la vuelta y después retorna al mismo punto C. Entonces un poco que la diferencia está en este punto C. Esta partición aquí es interesante. Este año apareció un artículo también donde calculaban la entropía polinomial de esta función inducida. De hecho, mostraron que la entropía polinomial es 2. Y exactamente lo que ellos usan es el hecho de que se puede particionar la dinámica en el hiperespacio de los compactos y conexos. Solo que de la entropía polinomial. Recuerden que aquí la entropía topológica continúa siendo 0, pero ellos mostraron que la entropía polinomial, que es otro tipo de medir, otro tipo de caos, en ese caso sí mostraron que es 2. Bueno, en el caso de sombreamiento, decimos que un homeomorfismo F tiene la propiedad de sombreamiento si para todo epsilon existe un delta, de modo que toda delta pseudoórbita es delta sombreable. Y que es epsilon sombreada por una órbita real de F, eso quiere decir que X, el iterado de X siempre va a acompañar esta delta pseudoórbita. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa eso? Bueno, vamos a suponer que tenemos aquí el X, que el F de X cayó por aquí. Entonces, este X vamos a llamarle, este X no, vamos a llamarle X0, porque es la delta pseudoórbita. Entonces, el F de X0 cayó por aquí, pero yo no voy a trabajar con X0, vamos a considerar es el X1. Después el F de X1 cae por aquí, entonces voy a considerar un punto próximo
X2, que es básicamente lo que se usa en computación. Lo que hacemos es en computación lo que se hace es trabajar con aproximaciones, ¿no? Entonces lo que se quiere es poder ver si existe para una delta pseudoórbita, cuando es posible sombrearla con una órbita real, o sea, cuando tenemos el X, f de X que va a estar acompañando esa delta pseudoórbita. Y ahora es una órbita real, la otra no era. Entonces, bueno, esa propiedad que es bastante estudiada y que está relacionada también con el caos de un sistema dinámico. Bueno, en el caso de los difeomorfismos Morse-Smale en el círculo, ellos tienen la propiedad de sombreamiento. Ustedes pueden encontrar esa demostración en el Piljugin. El libro se llama Shadowing in Dynamical Systems de 1999. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo es que vimos que ese inducido no tiene la propiedad de sombreamiento? Entonces, lo que hicimos fue suponer que sí tiene la propiedad de sombreamiento y encontrar una delta pseudoórbita que no es sombreable. Entonces, observen que aquí en este caso tenemos que el X0 es S1 y el X1 va a ser el X1 representa un arco, aquí como aparece aquí en la descripción, es un arco que contiene el punto P, pero no contiene el punto Q. Y por otro lado, va a ser el otro arco que contiene el punto Q, pero que no contiene el punto P. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en ese caso? Bueno, voy a volver aquí. Entonces, observen que aquí teníamos este punto. Cada uno de esos arcos está representando un punto aquí cerca de ese uno. Uno está por aquí y el otro está por aquí. Entonces, ya sabemos que cómo es la dinámica. Cuando el punto, aquí estaría el X0, el X1 va a caer aquí. Y entonces sabemos que una vez que consideramos un punto aquí, ellos mueren en este punto D. Y una vez que consideramos el otro para atrás, ellos mueren en este otro punto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que observamos es que cualquiera, entonces aquí lo que observamos es que esa delta pseudoórbita que seleccionamos, ella no puede ser sombreable. ¿Por qué no puede ser sombreable? Porque si consideramos puntos aquí, no va a tener cómo acompañar la órbita que queda para acá, porque exactamente la dinámica se particiona. Entonces, lo que está aquí queda en este lado. Y si consideramos puntos aquí, va a pasar lo mismo. No va a tener cómo acompañar el resto de la órbita que queda aquí, porque ellos no tienen cómo saltar hacia el otro lado. Y si consideramos puntos hacia este lado, bueno, lo mismo. Ellos van a quedar atrapados aquí en estos dos círculos y no van a tener cómo acompañar ese comportamiento asintótico de la delta pseudoórbita. Entonces, es posible en cada difeomorfismo Morse-Smale poder construir, sí, una delta pseudoórbita que no es sombreable. Entonces, ese sistema no tiene sombreamiento. Todavía no sabemos si eso pasa con todos los difeomorfismos Morse-Smale. Habría que hacer una construcción similar, pero no hemos conseguido hacerlo para cualquier difeomorfismo Morse-Smale. Bueno, con relación a la entropía topológica, que es la segunda propiedad que vamos a estudiar aquí, en este caso vamos a considerar f una función continua, x un espacio métrico compacto. Entonces recuerden que en nuestro caso tenemos los difeomorfismos, pero en el inducido ya no vamos a ver ni la diferenciabilidad, ni vamos a ver una variedad. Vamos a ver una función continua y vamos a ver un espacio métrico compacto. Entonces, dado un n y un epsilon, vamos a tener que E, un subconjunto de E de X, es n epsilon separado. Si dados cualquiera dos puntos, esta bola dinámica, aquí voy a llamarle la bola dinámica, la distancia de estos dos, pero estamos comparando las distancias de los iterados, el máximo de las distancias de los iterados de X y de Y desde el tiempo 0 hasta el tiempo n-1. Entonces vamos ese n de epsilon representa el máximo del número de elementos de conjuntos que son n epsilon separados. Entonces,
La entropía topológica se define, bueno, como este límite aquí, que es como si fuera el crecimiento exponencial de las órbitas de cada uno de estos sistemas, de las órbitas que se separan. Es un número, entonces observen aquí, para cada sistema dinámico, o sea, cada función continua, definir un espacio métrico compacto, vamos a asociar un número que es llamado de entropía topológica, y que si el número me da 0, entonces vamos a decir que no es caótico, pero aparecen otros tipos de caos a estudiar, como por ejemplo entropía polinomial, para los que estén interesados. Y si es positiva, entonces quiere decir que es un sistema que tiene caos y que puede estar presentando bastantes propiedades interesantes en ese sentido. Bueno, entonces, uno de los métodos para calcular la entropía, porque si ustedes observan, bueno, no es fácil calcular la entropía topológica, entonces uno de los métodos es ver cuando dos sistemas son conjugados. Entonces decimos que XF, que sería un sistema, y YG, otro sistema dinámico. Entonces tenemos dos sistemas dinámicos. Si existe un homeomorfismo de X a Y, de modo que se tiene esta propiedad aquí, entonces F y Y son topológicamente conjugados. Y si son topológicamente conjugados, entonces las entropías topológicas de ellos coinciden. En este caso, antes de hablar del dendrito especial, bueno, entonces, por ejemplo, ejemplos que son bien conocidos que tienen entropía topológica positiva, el shift, que se puede construir de tantos símbolos como se quiera. Entonces, en ese caso, una vez que yo ya conozco el shift, puedo ir a estudiar otros sistemas dinámicos y encontrar de alguna manera un shift en ellos, o sea, ver si tiene por lo menos un subconjunto invariante ahí, de modo que el sistema restricto a ese subconjunto es topológicamente conjugado al shift, y con eso ya podríamos garantizar que la entropía topológica es positiva. Nosotros vamos a hacer algo similar, pero no va a ser con el shift de dos símbolos, va a ser con el siguiente conjunto. Entonces, este dendrite, con la dinámica que ya vamos a ver aquí, es un dendrite que aparece en el artículo de Gerardo Acosta, Alejandro Illanes y Héctor Méndez Lango en 2009. Un dendrite es un espacio que es compacto, conexo, localmente conexo y sin curvas cerradas. Entonces ellos hacen esa construcción, consideran aquí únicamente, este estaría representando el espacio, entonces un arco de P hasta Q, y ahí estaríamos considerando aquí estas líneas verticales, ¿no? Que se van de alguna manera, a medida que se aproximan a los extremos, se van degenerando también. Y la dinámica que considera aquí, entonces es una función, de modo que, entonces este arco de aquí es llevado al próximo arco, y este de aquí es llevado a este, y este es llevado a este, y así también con estos de aquí. Este intervalo aquí, la imagen de este intervalo es este, y así continuamos. Entonces observen que esta dinámica es un poco parecida como si tuviéramos, porque de hecho tenemos aquí estos puntos extremos son puntos fijos y ellos se comportan como un punto P, sería un punto atractor, y el Q se comporta como un punto repulsor. Entonces, este dendrite para nosotros fue especial porque comenzamos a observar que en algunos casos se presenta, es posible construir ese tipo de dendritos. Entonces, por ejemplo, la pregunta que nos hicimos es si los difeomorfismos Morses-Mein tienen un dendrite especial. Entonces, si todos tienen, no sabemos. Pero si tuvieran, eso sería muy interesante. ¿Por qué? Porque esta función aquí, cuando vamos al hiperespacio, el inducido en el hiperespacio de los continuos restricto al no errante, él es conjugado con un shift en el cubo de Hilbert. Ese shift, la entropía topológica de ese shift, él tiene, la entropía topológica de ese shift es infinita. Por tanto, la entropía topológica en el inducido de esta función aquí también sería infinita. Entonces,
por eso queríamos saber si era posible construir siempre un tipo de ese dendrite aquí, porque eso ya nos garantiza que la entropía de ese inducido va a ser infinita también. Entonces, por ejemplo, en el caso de la esfera, cuando tenemos el polo norte y polo sur, entonces todos se mueven en esa dirección, aquí él atrae, entonces podríamos estar considerando un X, la imagen de él va a caer por aquí, entonces podríamos estar considerando una curva aquí y otra curva aquí, y comenzar a iterar esas dos curvas. Cuando iteramos tanto para adelante y para atrás, para iterados positivos y negativos, lo que vamos a ver es que vamos a tener algo parecido al dendrito, o sea, va a aparecer un dendrito, solo que topológicamente conjugado, ¿ok? Y entonces vimos que en algunos casos era posible hacer eso y la pregunta era si era para todos, porque si era para todos ya respondía entonces aquí la respuesta de que la entropía en el inducido siempre iba a ser infinita en este caso. Pero no es, para nosotros no fue posible, vamos a ver los detalles en la demostración ahora, porque por ejemplo podría estar apareciendo como este caso aquí. La variedad, si consideramos este punto la variedad inestable o el conjunto inestable, ella va a comenzar a acumular aquí en este punto, entonces aquí van a entrar un montón de curvas hacia este lado, curvas, curvas, curvas. Y eso podría estar dificultando nuestra construcción del dendrito, que llamamos de dendrito especial, porque la idea era poder construir el dendrito. Entonces no vamos a poder construir el dendrito, pero vamos a poder construir algo similar a un dendrito, pero que nos va a garantizar también que la entropía del inducido es infinita. Entonces, recordemos que en el caso de dimensión 1, en el círculo, el no errante tiene una cantidad, aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los diffeomorfismos Morse-Smale, cuando es de dimensión 1, la entropía topológica es 0, y cuando es de dimensión mayor o igual que 2, lo que mostramos es que la entropía topológica es infinito. Entonces, tenemos una bifurcación. Entonces, en el caso del teorema A partir del teorema A vamos a obtener entonces el caso para n igual 1, porque el no errante ahora está compuesto por una cantidad finita de puntos periódicos y la entropía topológica está toda concentrada en el conjunto no errante. Entonces, por eso la entropía topológica va a ser 0. Ahora, para el caso n mayor o igual que 2, recuerden que una de las propiedades que tenemos es que vamos a tener siempre un punto, en este caso vamos a llamar de P, que va a ser nuestro punto atractor, y el punto Q, que va a ser un punto repulsor. Esos dos puntos aquí, las variedades estables e inestables, se intersectan transversalmente. Esto quiere decir que va a aparecer un punto, por lo menos un punto, y una vecindad de ese punto, que podríamos llamarle aquí ese punto Y, que este punto Y aquí, iterados para adelante, mueren en P, pero que cuando comenzamos a iterar para atrás, ellos van a morir en este punto Q. Entonces, sabemos si de eso, tenemos la información de ese iterado. Una vez que tenemos la información de ese iterado y tenemos nuestros dos puntos atractores y repulsores, también tenemos la vacía de atracción. O sea, ¿qué es la vacía de atracción? Que tenemos una bola aquí, conjunto abierto, de modo que cuando iteramos una vez, la imagen de la cerradura de esa bola cae estrictamente dentro de esa bola. Entonces, aquí donde tengo las flechas dibujadas, vamos a tener, digamos así, suficiente espacio para hacer la construcción que queremos. Y lo mismo aquí con el punto repulsor. Bueno, entonces, en este caso, ¿cuál sería la siguiente? Entonces, una vez que tenemos la vacía de atracción y tenemos estos dos conjuntos aquí, vamos a poder considerar el punto Y, que ya sabemos que está en la intersección de las variedades estables e inestables, o sea, dónde es que asintóticamente él nace o muere, que sería en el punto atractor y repulsor. Y vamos a poder considerar las curvas. Entonces,
Como aquí esto va a formar un abierto, entonces vamos a poder considerar aquí un entorno también de Y que está estrictamente contenido aquí. Y vamos a poder considerar esta curva de aquí, color rosado más o menos que aparece aquí. Esta curva aquí, podemos garantizar que esta curva se va a comportar como el punto Y. Entonces, esta curva, a medida que iteramos para P, esa curva se va haciendo cada vez más corta y a medida que iterados para atrás también, porque todos estos puntos van a tener que morir en el punto Q y todos estos puntos también al mismo tiempo, iterados para frente, mueren en el punto P. Y de ahí vamos a considerar entonces un X en la frontera de la vacía de atracción y la imagen de él cae aquí de este lado, ¿cierto? Entonces vamos a considerar estas dos curvas. Esta de aquí está completamente contenida aquí, pero observen que esta podría no estar completamente contenida en este conjunto N. Sí, por alguna, sí, toda esta curva roja estaría contenida en el conjunto N, que eso podría pasar y pasa en varios casos, como ya les mostré. Entonces, se podría tener la construcción del dendrite. Pero el caso que no, o sea, podríamos tener este pedazo aquí que no, entonces podría pasar, por ejemplo, como este aquí. Esa curva podría estar intersectando la variedad inestable, como por ejemplo de este punto aquí. Si hacemos la construcción aquí cerca, estas curvas van acumulando aquí y podría estar intersectando entonces la variedad estable o las variedades inestables de otros puntos periódicos. Pero sabemos que a lo máximo es una cantidad finita. Entonces, con eso vamos a garantizar, aquí en este caso, beta van a ser esas curvas rosadas que aparecen aquí. Entonces, vamos a poder garantizar, en ese caso, cuál es el lema 1 es para garantizar cómo es el comportamiento de esas curvas beta. De hecho, ellas no se intersectan y vamos a saber dónde es que ellas nacen y mueren. Por otro lado, vamos a poder tener una vecindad de esa curva beta, de modo que también no intersecta nuestras curvas gamas, que serían las rojas, y cuando iteramos, porque no puede ver que ella de alguna manera retorne cerca, porque necesitamos poder crear estos conjuntos que son n más 1 delta separados. Y con esas dos condiciones vamos a poder crear entonces conjuntos que son n más 1 delta separados, pero que el número va a ser, el número de la cantidad de elementos de esos conjuntos es k elevado a n. Bueno, y con ese lema 3 vamos a poder garantizar que la entropía topológica del inducido es infinito. Entonces, la idea era mostrar aquí cómo es que hicimos la construcción en este caso. Este es un trabajo que la verdad fue parte de mi tesis de doctorado. Mi orientador fue el doctor Alexander Arbieto y el artículo fue publicado en 2023. Bueno, y muchas gracias por la atención. Correcto, doctora Jennifer. Bien. Al público participante, si tuviera preguntas de por medio, por favor, en la parte inferior del Meet hay una manito en el cual podrían hacer un clic, ¿no? Para poder levantar la manito y poder hacer las preguntas pertinentes del caso para poder accederle a las preguntas. Bien. Me parece que todo quedó claro, doctora, y no tenemos preguntas de por medio. Bueno, permítame unos segundos, por favor.
Muy bien. ¿Logra ver mi pantalla, doctora? Sí, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, doctora Jennifer, agradecerle por su ponencia y a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, le presentamos en este caso su certificado como ponente del Cuarto Congreso Internacional de Topología y Afines, el cual a posterior se le estará haciendo llegar a su correo personal. Bien, esperamos poder contar con su participación en los próximos eventos a realizarse y nuevamente otra vez mi gratitud personal y bueno, también del grupo que está organizando este magno evento. Muchísimas gracias, doctora, de haber podido contar con su presencia, que engalana nuestra, bueno, eh, me faltan palabras. Ok, muchas gracias. Gracias.